Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa increíble. Hoy estamos con Pocho Calderón, gran artista, gran músico, ¿no? Histórico de la percusión de la movida tropical. Así que le damos la bienvenida a Pocho. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aplauso, bien. Las masas iracundas aplaudiendo. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Y a toda la gente que está del otro lado, Claro que sí. mirando y observando. Así es. Bueno, para mí es un placer poder acá recibirte, ¿no? En mi espacio. Y como te comentaba, fuera de cámara, tenemos mucho para charlar porque, bueno, estuve investigándote Uf, bastante. Y además, hace poco, ¿no? Hace poco también fue una noche inolvidable que seguramente ha sí, quedado grabada en el corazón de muchos, ¿no? Y en la mente de muchos. Yo no pude asistir, pero bueno, creo que no va a haber oportunidad para poder asistir, ¿no? Nuevamente. Así que vamos a charlar un poco de todo. ¿Qué pregunta? Porque agradecido. digo, estoy enfrente de una cuestión de una persona muy significativa, ¿no? Para nosotros que nos gusta la movida tropical, pero preguntarte, ¿no? Porque, bueno, tengo entendido que vos cuando arrancaste, desde muy chico, ¿no? Fuiste amante, quizás por parte familiar, de lo que fue el tango, el folclore, y también un poco Sí, de la cuestión de la cumbia, ¿no? Y ahí que creo sí, que yo creo, sale tu fanatismo, ¿no? Por la música tocando con los tambores. sí, yo creo que todos los músicos empezamos escuchando y haciendo folclore. Creo que todos empezaron tocando o cantando Lunita Tucumana. Claro, Creo que todos los músicos, creo, creo, por lo menos en mi caso fue así. Sí, en mi casa siempre se escuchó mucha música. Mi padre era un gran oyente de música, le gustaba mucho la música, pero como yo siempre digo, mi viejo no tenía oído ni para tocar el timbre. Cordobés, así que yo soy hijo de cordobés, y por sí, parte de mi mamá soy hijo de Tucumán, no, tucumana, perdón. claro, Así que en mi casa siempre se escuchó música, siempre, siempre, siempre. excelente. Sí, y también, bueno, desde chico, bueno, tocaba los bombos y bueno, hasta que a los 14 años formaste tu primera banda, creo que Los Rayos del Sí, Trópico, empezó a ¿no? tocar con un grupo de barrio que los chicos que ensayaban, los López, que ensayaban en la esquina de Los de la casa López, de mi mamá, de mi casa. claro. Y siempre miraba ahí de cómo era, y yo ya venía escuchando y siempre me interesó, siempre me gustó ser medio payaso, siempre, diría mi madre, siempre me quería hacer ver. ¿Y vos recordás como, tipo, alguna presentación de chico, ¿no? Que vos recuerdes y decís, uy, bueno, acá me lucí bastante, ¿no? Demostré que yo realmente, como decía tu mamá, me hice ver, ¿no? Llamé la atención de la gente. Y no sé si tengo, no tengo un recuerdo de eso de chico, mi primera vez que subí a un escenario tenía 5 años, Mm, que mi papá era municipal, trabajaba en una plaza, era placero, claro, acá en una plaza acá en La Ferrere donde hay un jardín de infantes que es municipal. Y un día festejaron, hicieron una fiesta del Día de la Madre, sí. y yo tengo un primo que canta, mi primo Antonio, y él fue a cantar folclore y yo zapateo. Esa fue la primera vez que subí a un escenario, tengo una foto de eso. Qué bueno, qué Yo buen zapateo. recuerdo. Y que la verdad zapateaba de cara dura. Después, Claro. años después, ¿cómo se llama? Sí, fui a aprender un poco lo que era el folclore, de Claro. bailar, pero no, a mí me aplaudía y yo ya levantaba por madera, rompía los zapatos, cualquier cosa, y si me tiraba una que otra moneda, peor, Bienvenido era más sea. bailarín que el Zucca. Claro, exactamente. Era- Y sí, está muy bien. claro, era porque él se quería hacer ver, diría mi hermana Exactamente. Alejandra, él siempre se quería hacer ver. Está bien. Esa fue mi primera actuación en un escenario. La verdad que, Pocho, tenés un carisma increíble que a mí me encanta. Sos de las personas que quizás tienen un buen sentido del humor, ¿no? Eso lo estoy notando y lo he notado cuando te he conocido. Y ya te dije, hijo de cordobés, papá decía una de tontera y uno si no aprendía, no aprendía. Un humor bastante, a veces bastante especial, que heredaron mis hijas también. Son Claro. iguales, con los chistes medios que a veces incomodan, pero bueno, después de que te haces una sonrisita, a veces es difícil de entender, pero bueno, no Pocho, sé, yo qué sé, justamente uno es creo así. que, bueno, recién nombraste a tu hija.
no sé si vos, no sé si creo que habrá sido tu hija o alguien ha llegado a vos, que ayer vi, justamente ayer, vi en TikTok una imagen, creo que estabas vos, donde pedían, o sea, vuelvo un poco a la actualidad, donde pedían una gira de sombras nacional e internacional, con la voz Sí, de sí, puede Agustín. ser mi hija más chica, puede ser milagro porque ayer me agarró y me dijo, pa, tenemos que hacer un TikTok, abrite un TikTok. Le digo, no sé, mirá, lo que tardé recién para abrir un Zoom. eh, y me decía de que quería hacer un TikTok porque la gente le comentaba. Y yo, Claro. el Bueno, chiste, yo, y con eso voy a comer. bueno, de hecho, me detuve de no ver los comentarios y creo que no solamente tienen que hacer una gira por Buenos Aires nuevamente en teatros de Buenos Aires, sino nacional e internacional, diría yo. Tendríamos que juntarnos, todavía no nos juntamos con los muchachos. Todavía no hicimos un balance de todo lo que pasó. Y yo Creo creo que estamos que, todavía medio choqueados. yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, veo ahí un poco también, hay imágenes detrás tuyo que representan Sí, quizás parte de toda tu carrera, ¿no? sí, 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 todo un poco de todos los cuadros. Acá tengo, bueno, ahí está el Chili Fernández, Qué con hermoso, Chile, con Rodrigo, con Gladys, con Conejito Alejandro, Pocho la Pantera, Walter Olmo, con el Chino y Hernán, el Pila, con Agostini, con los chicos de los Chacales, ¿no? Y después qué todo hermoso, lo que fue Susana, Locomotora Castro, hermoso. Maradona, y esto es lo último que colgué. Eso fue lo último que colgué. Increíble, Bueno, impresionante. esto fue lo Claro, último, ese fue el último que colgué, la es, última adquisición. Lo que no colgué fue la placa que nos regaló Daniel. Daniel nos claro, regaló una placa muy linda, pero sí, me gusta más así es donde está que en la plaquita que colgada, ¿no? claro. Pocho, siguiendo un poco con tu carrera, ¿no? También tengo entendido que has formado parte también de un grupo que se llama Mermelada, que tengo entendido Claro, que quizás, a ver, entendiendo que fue quizás el grupo Mermelada fue un poco como para hacerle la contra a Almendrado. Grupo, claro. Queríamos, grupo con el cual yo te conocí el año pasado, que también claro. ha Sí, formado sí, parte, sí, ¿no? sí, sí, ¿Cómo sí. llevas eso, no? Sí, porque, a ver, los chicos del Almendrón más o menos tienen la edad de nosotros, eran de acá también de Claro, la Ferrera. Nosotros teníamos un grupo acá en el barrio con Andrés Lescano, fue guitarrista de Daniel, con Roberto Sánchez, que es sí. el actual bajista de Daniel, con Enrique Álvarez, que es un chico tecladista, y con el Mm, Galgo da Costa, que tocaba la batería. Y nosotros, uno de las ganas de querer ser famoso, claro, y queríamos besar. sí, Teníamos 20 años, 21 años, tenía yo. claro, Así que sí, yo como yo ya trabajaba de plomo en sombra, así que iba y venía. Y después se nos dio la posibilidad, nos dieron la oportunidad de poder grabar y bueno, por ende, con el negro Antonio Carvajal, sí, amigos, porque el negro Antonio fue el que me llevó a Sombras, porque veníamos tocando, yo tocábamos con él en otro grupo que se llamaba Palomo, que era Palomo en los Pasteles Verdes. claro, Un día cayó a mi casa y me dijo que me lo presentaron y que me dijeron que vos sos, porque yo era timbaletero, claro, tocabas los timbales, estamos buscando así, fui a probarme ahí, y ahí me pegué una muy buena onda con el negro Antonio, que vivía a un par de cuadras de casa, que yo no lo sabía, y ahí lo empecé un día a acompañar y ahí cuando fue que la gran frase que le dije a Pascualito, porque iba casi todos los fines de semana acompañándolo, y le dije si necesitaban un plomo. Entonces iba y venía con los chicos. Como no estaba en stand-by con Daniel, Roberto, Andrés, Enrique y el Galgo, entonces yo iba y plomeaba. claro, Siempre me gustó trabajar de lo que sea, siempre me gustó trabajar, siempre. Eh, entonces ahí formamos lo que era Mermelada, queríamos salir a competir con Almendrado, ponele, que era un grupo, en esa época fue uno de los primeros grupos de chicos jóvenes que tocaban, bueno, en ese tiempo no existía lo que era el Playboy y todo lo que pasó claro, años después, ¿no? Y una vez vi a Almendrado el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo, no recuerdo bien, los vi que tocaron en vivo en Pasión y le pasé un mensaje a Roberto, le digo, Roberto, me hiciste volver a mis 20 años. Y ir a acompañarlo a él fue volver a recordar canciones que nosotros tocábamos.
Claro. y que queríamos ser como ellos. Claro, ¿no? Sí. O sea, creo que haces todo en grupos donde que han marcado, ¿no? Un antes y un después en esos años, ¿no? Y quizás que obviamente siguen siendo grupos que aún la gente sigue recordando, ¿no? Justamente el otro día hablaba, estuve también en entrevista con Gaby, actual voz de Grupo Sombras, decía que Sí, este tipo de grupos tienen una particularidad que no solamente quedaron en una época dorada, como se podría llamar, sino que se siguen escuchando. Y no solamente siguen en sí. aquella gente que quizás tiene hoy, que ya es mayor, sino que se sigue transmitiendo con los hijos, con los nietos, quizás que les interesa, les gusta, ¿no? Y les lleva eso. Sí, hay música. El otro día escuché a un muchacho que dio una descripción de que, con respecto a todo lo que esto que había pasado, que volvió al grupo Sombras con Daniel Agostini, y dice, eh, más o menos así te lo resumo, lo que Sí, recuerdo y que me quedó, fue de que muchos grupos hoy en día sacan una canción para recibir muchos likes, y al juntarse Sombras, y fue volver a, que, como que antes se hacía canciones para que queden en el alma o en el corazón, porque todo lo que pasó y muchos comentarios es que esta canción me lleva a un recuerdo de mi vida, me lleva a una parte de mi vida, me recuerda a una persona, y no estamos hablando de una pareja, exactamente, me recuerda a mi mamá, me recuerda a mi papá, me recuerda a mi infancia, escuché, leí un comentario, me recuerda a la mesa grande donde estábamos todos, y tal vez hoy las canciones son distintas, ¿viste? exactamente, Muchos likes, muchos likes, muchos likes, muchos likes, y como que les importa más eso y no le importa en sí el fondo de la canción. Que me exactamente. parece perfecto, que me parece perfecto porque los tiempos cambiaron y hoy se maneja así, y me parece perfecto. Por eso creo que también hubo mucha emoción en el recital del 20-21 de mayo en el museo. Exactamente. Yo creo que, como te decía, ¿no? Creo que bien dijiste que cada canción, tanto de Almendrado como de Sombras también, que, bueno, Sí, hablo de Sombras, menciono más a Sombras porque, bueno, fue el último show sí, sí, sí. que has dado. Creo que cada canción y la mayoría de todas las canciones del repertorio en general tienen una situación que a mucha gente le hace recordar una situación particular. Y como te digo, ¿no? Yo creo que no solamente queda en la persona mayor, sino en los hijos, en los nietos, porque claro, mirá, o sea, yo tengo a mi madre que tiene ya, bueno, no vamos a hacer la edad, pero ya es grande, y yo tengo 24 años. Y yo, sinceramente, desde que era chico, yo escucho sombras. Y seguramente yo soy mucho más de la movida tropical. Quizás tengo mis amigos que son de quizás el reggaetón, qué sé yo. Pero yo soy más de la movida tropical. Y yo te juro que voy al boliche y escucho una canción de sombras y es imposible no cantarla, imposible no bailarla. Es eso, no es alegría. Claro, por ejemplo, a mí, yo tengo mi hija más chica, Milagros, tiene tu edad, tiene Sí, 24 años. Ella nunca me vio. En cambio, Yamila, mi hija mayor, sí vivió una parte de lo que era sombras y todo eso, y ella nos veía de la tele, pero mi hija Milagros nunca nos vio. Y mucha gente que no nos vio, mucha claro, gente que no nos vio y que quería ver, porque venía en el oído escuchando sombras y sombras y sombras. Tal vez, eh, yo siempre digo lo mismo, vos a veces vas a un lugar, o muchos grupos van a un lugar y no saben quiénes son los que están cantando, pero sí saben, conocen el tema. exactamente. Eso sí, Eso es lo que pasa. es verdad. Pero mucha gente que pasó eso de que nunca nos habías visto, nunca nos vio y nada. Y era una cuestión de recuerdos, ya te digo, por el padre, por la madre, por un tío, por lo que fuese. Muchos se hicieron presentes por eso. Era volver 30 años atrás. Y yo te digo, Juan, es muy loco que uno con Exactamente. la música, porque yo a veces pongo a veces hago alguna descripción, siempre digo, la música te lleva donde las palabras no llegan. Es La verdad. música te lleva a donde las palabras no llegan. Es verdad. Y creo que pasó eso, porque mucha gente, los comentarios, volví a mis 17 años, volví a mis 15 años, volví a recordar las mesas de fin de año, volví a recordar el barrio. Y yo creo que es muy loco eso, Es es muy loco totalmente. y es muy fuerte. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo te puedo decir más? Pocho, Walter.
Pocho, sí, todos me dicen Pocho. Hasta en Perfecto. el trabajo me dicen Pocho. Menos, encima que no me gusta que me digan Pocho en el trabajo, Ok, porque, y en la familia tampoco. En la familia ok, sí me dicen Walter, porque yo siempre me gustó separar. ok. O sea, Pocho en la música y en la familia o en el trabajo, Walter, pero al final, cada vez que tengo que mandar un mensaje, yo qué sé, con alguna autoridad, Sí. Pocho. Claro. Entonces quedamos pocho. Viste, ya que sí, 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 sí. Hasta en el trabajo ahora, ya hace un tiempo atrás, todos me empezaron a decir Pocho acá en emergencia y bueno, quedó así. Eh, Pero hasta las autoridades, ya te digo, hasta las autoridades me claro. dicen, hola Pocho, ¿qué haces Pocho? ¿Qué haces Pocho? Hablamos de las autoridades Claro. altas. Sí. Pocho, bueno, siguiendo un poco con tu carrera, ¿no? Tengo entendido Sí, también que has llegado a tocar en una época de auge donde vos seguramente no te podías ni mover porque, o sea, de tanta popularidad que tenés, seguramente ibas de un boliche a otro, donde la gente sí, quizás podía verte un segundo y ya estás, o sea, te tenés que ir volando. sí, Tengo entendido que has cantado en Olivos para una sí. cuestión privada muy importante. No, no, ahí no fuimos nosotros fuimos nos invitaron, el Sí, presidente, en ese momento, que fue Carlos, que era Carlos Menem, sí, nos invitó a la Quinta de Olivos. En ese momento fuimos con Pila, con Dani, yo los tres fuimos. Después, cuando el presidente había inaugurado lo que era la Rosadita en Anillaco, nos llevaron a tocar ahí. Pero sí nos llevaron a un almuerzo en la Quinta de Olivos con el presidente. Y como yo siempre digo lo mismo, ya cuando me dejó de sorprender eso es una macana, ¿viste? claro, Porque significa que ya no estás disfrutando lo que estás haciendo. exactamente, Todavía cuando vos te empezás a sorprender de todas las cosas que pasan, significa que la estás disfrutando. Como exactamente, me pasó la semana pasada, claro, ¿entendés? Todavía estoy así. exactamente, como Con para no respecto a eso. estarlo, como para no estarlo. Pero Sí. contame cómo fue esa experiencia, ¿no? ¿Cómo fue desde que te enteraste que ibas a cantar para el presidente hasta estar ahí, ¿no? O sea, Fue muy rápido, fue Ricardo Castelo nos hizo un día lunes y el jueves nos encontramos en lo que era Canal 7, ATC, la televisión pública. Nos encontró ahí y el interventor de ahí nos llevó a la Quinta de Olivos, pero no sabíamos, nos enteramos ese mismo día. Él nos avisa un lunes, claro, el, ponele, el jueves a las 10 de la mañana hay que estar en ATC, claro. en ATC hay que estar inmediatamente, hay que ir bien vestido. Bueno, listo, y cuando llegamos ahí, que ya había llegado Pila, Daniel, yo, nos encontramos con Casquero, nos lleva a la oficina del interventor de Canal 7 y él nos dice, vamos, le dijo, decile vos porque ellos no me van a creer. Dice, no, vamos a la Quinta de Olivos porque lo quiere conocer el presidente. Una locura, Nosotros llegamos ahí y había muchas personas, personajes, sí, claro, no sé cómo decir, personas conocidas. Estaba eh, Víctor Bo, estaba Alberto Alonso, estaba Ante Garmaz, que era un modisto de aquellos tiempos. claro. Y nos dice a nosotros, ustedes no toman dimensión de dónde están, ¿no? Yo recuerdo que nos había dicho eso. Ustedes no toman dimensión de lo que saben lo que significa que un presidente lo quiera conocer. Y estábamos en Narnia. Claro, o sea, era como que no sabías dónde reaccionar, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que yo en ese tiempo él usaba un anillo de oro con una piedra negra. En ese tiempo todo el mundo usaba oro porque era Claro. barato. Y yo tenía un anillo así con una piedra negra. Y entonces agarré y le dije, mire señor, le digo, ¿sabe que yo tengo, mire, el mismo también anillo de oro con una piedra negra? Y él agarró y me dio un consejo. Y si el turco te daba ese consejo, dice, todos los hombres tienen que usar un anillo con una piedra negra. Mm, Y cada vez que puedo ponerme un anillo, o bueno, ahora no los tengo porque me lo claro. saqué hace no sé cuánto por tocar y no me lo voy a poner. Siempre tengo, no te digo, de lo que sea. Sí, No sí, te digo sí. ahora de oro porque me voy a quedar con los dedos más cortos que esto. Eh, y siempre trato de usar con una piedra negra. Si lo dijo el turco, Exactamente. También me gustaría también charlar porque no parte solamente de la música, recién mencionabas también de algo de emergencias. Tengo entendido que vos también sí, en los años 90 has empezado a estudiar más o menos 90 y algo, tengo entendido, no tengo bien. yo entré 90 a trabajar en el municipio en el año 88. exactamente. Eh, a-
ya yo recién te dije, mi papá era como ya placero, nosotros Claro. trabajábamos, yo intenté trabajar en el que es el municipio, en lo que es, siempre digo lo mismo y me encanta decirlo, en la Dirección General de Forestaciones, Parquizaciones y Huertas. Ok. ¿Qué hacía? Cortaba el pasto, en el famoso vivero. Y esto fue en el año 88, apenas cumplí los, ¿cómo se llama? Los 18 años. Ahora el 8 de julio se van a cumplir 38 años de servicio. Y en el año 91 agarré y dije, voy a estudiar enfermería. ¿Por qué? Porque sí. Ok. Y había un curso de enfermería, auxiliar de enfermería en ese tiempo que se usaba muchísimo, ahora ya no se usa, que era de un año. Porque en realidad la que era enfermera era mi hermana mayor, mi hermana Alejandra. Claro. Ella siempre de chiquita dijo, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser enfermera, terminó la primaria, terminó la secundaria y fue y estudió enfermería y tiene creo la misma cantidad de años de enfermera que yo. Y sí, en el año 91 empecé a trabajar, a estudiar enfermería, hice un curso de auxiliar que era un año, en ese tiempo se usaba, ya te digo, estaba permitido el auxiliar de enfermería en los hospitales y todo eso. Y después en el año 2003 ya ahí como que empecé a preocuparme un poco más por mi profesión, eh, y ahí fui a la facultad e hice la carrera universitaria de enfermería. Y hoy soy encargado de enfermería y logística de la dirección de emergencias del municipio de acá de La Matanza, donde yo vivo. ¿Cómo fue en ese momento, ¿no? En pleno auge, mantener, ¿no? Quizás un poco tus estudios de lo que tiene que ver con la salud y el auge, ¿no? De la música en la cual estabas viviendo, ¿no? ¿Cómo fue más o menos mentalmente, ¿no? Manejarlo para vos. Y no, yo creo que ahí tuvieron muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver mis viejos, mi mamá y mi papá. Mi viejo siempre me decía, y es más, la semana pasada me lo dijo mi mamá, eh, el título de enfermero siempre lo va a tener colgado en la pared. La semana pasada mi mamá me dijo, y como diría tu padre, de enfermero te vas a poder jubilar. Mm, Porque ese es el pensamiento de antes, ¿viste? De claro, inculcar la exactamente. cultura del trabajo, la cultura del trabajo, la cultura del trabajo, la cultura del trabajo. Vos tenés que tener un trabajo, vos tenés que tener aportes, tenés que tener una obra social. Y fue eso con lo que a mí me criaron, que me crié toda la vida me crié con esa mentalidad que mi viejo sabía que ellos también iban a trabajar, que uno tiene que tener un trabajo, tiene que tener una obra social y tiene que tener un aporte para el día de mañana poder jubilarse. Exactamente. Y la educación y la cultura del trabajo es lo que me hizo también mantener los pies sobre la tierra y hasta hoy seguir viviendo de mi trabajo, el cual me encanta. Exactamente, y justamente mencionaste algo muy clave que es mantener los pies sobre la tierra. Creo que hoy estoy virtualmente, frente a una persona que mucha gente te admira, ¿no? Tanto quizás en la salud, pero más que nada en la cuestión de la música, porque sos histórico, ¿no? En la movida tropical. Y digo, para una personalidad como vos que mantenga los pies sobre la tierra, sabiendo que marcó toda una historia, ¿no? Dentro de ese mundo es algo muy lindo, ¿no? Que tengas quizás esa humildad que tiene varios músicos que también han marcado como vos una historia. Sí, bueno, pero a ver, a nivel colegas yo siempre digo lo mismo, todos nos conocemos. Sí, Y a nivel trabajo, la música también fue un trabajo. Yo tuve la suerte, gracias a Dios y la dicha, de hacer algo que, pero jamás pensamos que iba a pasar 30 años y que iba a pasar lo claro. que pasó. Sí, Te sí, digo la verdad y con una mano en el corazón. es verdad. Nosotros, yo no, a ver, yo siempre lo decía, che, pasaron 30 años. Hay una parte de la película El secreto de sus ojos cuando bueno, cuando Pablo Rago le dice a Ricardo Darín, pasaron 25 años, Expósito, 25 años. Bueno, pasaron 30 años de sombra y la gente, nosotros cuando, y sigue con eso, ¿no? Nosotros cuando nos decidimos, cuando decidimos juntarnos, siempre dijimos, ¿cómo será? No es que dijimos nosotros, sí, vamos a llegar, vamos a explotar, las masas iracundas van a venir, cortar la 9 de julio, no. Siempre fue con el hecho de decir, che, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser volver? Claro. Y las respuestas nos las dio la gente. Yo creo que es una locura porque, como decís, 30 años creo que nadie se espera de que la gente responda de la misma forma, ¿no? Y la verdad que es una locura porque creo yo que, no sé, claramente este junte que pasó ahora el 20 de mayo creo que fue,
que 20 y 21, sí. creo que fue 2 días antes de tu cumpleaños, que vos cumplís el 22 creo, tengo El entendido. 22, sí, el Así que 22 de feliz mayo, sí. cumpleaños, aunque sea Muchas días gracias. después. Eh, Creo que yo digo que no solamente esas entradas se agotaron en cuestiones de poco tiempo, y 8 minutos para fue la página, el primer día. exactamente, claro, A los ocho es una minutos. locura. Y creo yo Es que una locura, es una locura. Es una Yo creo que, locura y digo, no solamente ustedes lo pueden volver a hacer 10 veces y las 10 veces se van a votar, ¿entendés? Eso es lo que voy. Es y una nosotros locura. seguimos, nosotros seguimos con que, yo qué sé, Claro, pero ya te digo, fue muy impresionante y hablando así, viste, conmigo mismo, claro, yo digo, chau, qué loco que haya pasado. Sí, muchas veces hago el comentario, he hecho el comentario de que una vez fui a la casa de Maxi Pipo Centurión, el tecladista de Sebastián Mendoza, y estaban todos los chicos músicos de Sebastián, Sebastián, todos y unos amigos de él. Y de la forma como nos trataban, habíamos ido con Pila, con mi claro, compadre el Pila. Y cómo ellos nos atendían y cómo nos decían, che, loco, pero para nosotros es muy fuerte, o para mí era muy fuerte, que después de 30 años la gente se siga acordando de lo que hicimos, de quiénes somos cada uno de nosotros. Cada uno sabe quién es Pascual Benítez, cada uno sabe claro, quién es Pila Mancilla, cada uno sabe quién es Antonio Carvajal, claro, saben quién es Pocho Calderón y saben quién es Daniel Agostini. totalmente, Entonces es muy, muy fuerte, ¿viste? totalmente, sí, Yo qué sí. sé, es hermoso, te digo la verdad, es hermoso. Es lo que me pasó a mí cuando te conocí el año pasado. Yo estaba en una fiesta privada. Y yo, o sea, claramente, bueno, siempre entran ustedes primero los músicos y bueno, a lo último entra el cantante, ¿no? Claro, cuando yo te vi, Sí, yo le dije, viene Grupo Sombras. Digo, es una locura. Digo, yo ya me estaba poniendo loco, literalmente. Claro, te vi sí, a vos y es Grupo Sombras, literalmente. Claro, y después, bueno, obviamente, era no, no es una cuestión de minoría, pero también era no, 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 no. Claro, porque bastante uno entrada, ¿no? relaciona a la persona con el Claro, grupo. justamente, ¿no? Pero ya, digo, verte a vos sos una persona que ya califica, ¿no? A cierta banda de la cual te conocemos todos. Y yo digo, wow, Claro, porque yo, por ejemplo, durante todo este tiempo he tocado con Ezequiel, hasta la pandemia, yo toqué con Ezequiel, con la clave norteña, toqué al principio cuando recién se armó, que claro, me habían hablado para ver si se podía formar, entonces yo hablé a los jugadores para que armemos lo que era la clave norteña. Después, hasta la pandemia, estuve tocando con Ezequiel también, toqué con Oscarcito, con la repandilla, toqué con La Nueva Luna, con Almendrado, claro, grabo con los videos con Sound de Barrio, con el hermano de Oscarcito, con Joaquín Belondi, claro. pero uno relaciona a Pocho con Sombra. Claro, exactamente, exactamente. Yo cuando te vi me volví loco, literalmente, Pocho, o sea, te juro que dije, no puede ser, no puede ser. Claro, porque uno relaciona eso, no, 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 tal vez Exactamente. no me relaciona con los otros grupos en los que yo participé. Exactamente, Pocho, sí, 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 es verdad. Y lo que generás en la gente es algo increíble, te lo digo porque lo he vivido en carne propia. Ujú. Eh, pero no, no, y aparte tenés una humildad terrible que digo, que como te digo siempre, no creo que es una cuestión de que es de admiración ante el público, ¿no? Sí, yo qué sé, yo soy un tipo común. Oye, uno de los comentarios también, de todos los comentarios que he leído, una chica comentó en una foto, sí, yo el año pasado lo vi a Pocho en Operativo Luján. Y sí, soy un tipo común que todos los Claro. años cubre eventos, todos los años nosotros cubrimos lo que es la peregrinación a Luján, la que se hace en octubre, Ujú. con un puesto sanitario. Todos los municipios deben poner un puesto sanitario en todo lo que es la peregrinación a Luján. Y nosotros estamos en el bajo del segundo puente, no me acuerdo Claro, el número, 53 o 56, no me acuerdo cuál es el número del puesto. Y vos me vas a ver a mí llegar el viernes a las 7 de la tarde con Defensa Civil y un montón de gente en caravana, llegando a armar un hospital móvil, a armar, ¿cómo se llama? Hospitales campaña, o que son las carpas, claro. y quedarme hasta el domingo a las 5 o 6 de la mañana, o sea, más de 24 horas sin bañarme. Y sí. Ujú. Y claro, yo estoy en una parte que durante mucho tiempo, yo estoy en el lugar donde a veces estoy mucho tiempo ahí, sí, atiendo uno, otro, pues si Claro, no tengo que estar 36 horas mirando así, claro. como pasa la gente. Y sí, Y es eso, yo soy un claro. tipo común y corriente, Y, normal.
normal, no me la creo, no me, nada. Sí, Porque también es feo creérsela. Dicen que es, sí, que por una parte sí, está bueno, por otra, depende cuánto te lo creas. es verdad. Pues yo me tomo el atrevimiento para Sí, decirte algo y pedirte un gran favor. Mira, nunca pasó esto en todos los 4 años que hago Zoom, pero nos estamos quedando sin tiempo y te bueno, puedo armar otra reunión y robarte unos minutos más porque esta se nos va a cortar y quiero seguir listo, charlando con vos. Así que no hay ningún cerramos esto problema. acá Mandame el y costo porque no entiendo nada de todo esto. exactamente. En breve te seguimos con esto, ¿sí? Así que bueno, le pedimos a la gente Hay una que... segunda parte, no se vayan, hay una Exactamente. segunda parte. Volvemos en breve. Gracias. Listo.